Buenas tardes y bienvenidos a la clase. Entonces vamos a continuar en esta parte. Bueno, ya hemos visto un poquito acerca de lo que más o menos se va a tratar la materia. Hemos visto también un concepto previo de manufactura y sobre todo, de nuevo, hacerles recuerdo que cuando hablamos de manufactura, estamos hablando de que nosotros necesitamos tener conocimiento del control, ¿ya? El control, ¿sí? Entonces, para volver una máquina de control numérico o una máquina completamente con todo lo que nosotros consideramos o necesitamos volver de control numérico computarizado, yo les había dicho que había una primer tarea. ¿Cuál era la primera tarea que teníamos que hacer? Si yo quiero construir una máquina CNC, ¿cuál era? Dominar el proceso manual, Inge. Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, no se olviden que primero partimos de conocer, ¿sí?, el proceso manual y eso implica, como su compañero dice, dominar el proceso manual, ¿ya? Entonces, en toda tarea que yo necesite automatizar o volver de forma automática o controlar el proceso, debo conocer el proceso manual, pero a la perfección, ¿ya? O por lo menos debo considerar los parámetros que el proceso utiliza, ¿no? Entonces, bueno, si partimos de eso, vamos a tener ese conocimiento. Entonces, eso yo les había manifestado en el anterior, sí, pero ahora vamos un poquito más a la parte ya de entrar en esta parte de la materia, de la asignatura, porque en un primer tema nosotros vamos a ver lo que significa la manufactura asistida por computadora, pero sobre todo vamos a hablar del primer término que es el término SIM, ¿ya? El término SIM. Ahí está. Este es el término SIM. De acuerdo, este es nuestro temita uno. ¿De dónde viene este SIM? Y algunos tal vez pueden tener una idea al poder ver tan solamente esta imagen. Ustedes pueden ver un poquito acerca de las estaciones de trabajo o de las características que se tiene en esta imagen, ¿ya? Entonces, el término SIM viene de una sigla en inglés que es básicamente Computer Integrated Manufacturing, ¿no? Este término lo que hace es darnos a entender que el proceso de manufactura, ¿ya?, ha sido integrado ¿con qué? Con una computadora. Es decir, cuando hablo del proceso de manufactura, de forma general, ¿sí? De forma general, yo sé que voy a partir de un material de inicio. Ese material de inicio tiene ciertas propiedades, tiene ciertas características, ¿no? Y nosotros le hemos puesto un nombre a este material de partida. ¿Qué le denominamos? ¿Qué le llamábamos a ese material de De partida? trabajo, No, no era eso. ¿Qué era? De manufactura, de fabricación, a ver, recuérdense. ¿Qué le llamábamos al material de inicio? ¿Qué era? Materia prima. No. Semiproducto, Inge. Semiproducto, de acuerdo, semiproducto. Es muy distinto de la materia prima, ¿ya? Pero al igual, al final de este tema vamos a ver la diferencia o en qué radica esa diferencia, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos conocimiento del semiproducto, pero principalmente cuando hablamos del semiproducto, es decir, si hablo de madera, ¿con qué cortan la madera? una sierra. Ya conocemos como con un serrucho, ¿cierto? Sí, de carpintería podemos hablar de eso. Entonces, corto con eso. Si yo hablo de metal, si yo hablo propiamente de acero, entonces tengo por lo menos el conocimiento de una sierra mecánica o por lo menos de una moladora, ¿ya? ¿Con qué corto el titanio? ¿Qué dicen? Con el Ya, a mismo ver, titanio podría ser. ya, a ver, vamos con algo más sencillo.
¿Con qué corto el... ¿Con qué corto el papel? Ahí está. ¿Con qué corto el papel? Con unas tijeras. Listo, pueden ser unas tijeras, puede ser una hoja afilada, ¿cierto? Pero fíjense que o sea, lo que quiero llegar es que la consideración es que el material con el que yo voy a cortar o con el que yo intento mecanizar debe ser mayor en resistencia al material que estoy procesando, ¿no? Debe ser mayor. Entonces, yo no puedo cortar papel con papel, salvo que ese papel tal vez sea más grueso y o sea, de mayor gramaje tal vez, ¿no? ¿Puedo cortar con una cartulina una hoja de papel? Sí, eso sí puedo hacer, pero analizo. La hoja de cartulina tiene pues mayor grosor, tiene mayor resistencia, ¿ya? Con tijeras de plástico ya es un hecho que puedo cortar también papel, ¿no? Sí, puedo cortar también papel. ¿A qué va todo esto? A que cada semiproducto va a tener una herramienta, ¿no? Una herramienta que nosotros tenemos que utilizar. Entonces, lo que les decía, para cortar madera, yo sé que hay herramientas. Para cortar metal, hay herramientas. Yo no voy a utilizar algo que corte papel para cortar metal, ¿no? No. Ahora, ¿puede una herramienta que corta metal cortar papel? Sí puede, pero no de una forma adecuada, ¿no? Entonces, luego, si tengo cada herramienta para cada semiproducto, hay una forma correcta de utilizar esta herramienta. Y a eso le denominamos la técnica, ¿no? Entonces, esa técnica, ¿sí? Si yo domino esta técnica del manejo de la herramienta, entonces básicamente estoy diciendo que puedo modificar la apariencia de ese semiproducto. O sea, ya estoy hablando de manufactura. Tan solamente al utilizar una herramienta estoy diciendo que puedo hacer eso. Ahora, si ese conocimiento de esa técnica, ¿ya? Yo le hago conocer a la computadora para que me genere ese movimiento, entonces estoy hablando ya de que en mi proceso ha intervenido el control por una computadora, ¿no? Porque ¿quién es el que tiene el control cuando cortamos o cuando hacemos algún tipo de proceso? Nosotros mismos. Si es un proceso manual como el cortar una hoja de papel con una tijera, o sea, quien domina la tijera es pues nuestra mano y nuestra mano obedece a todo lo que nuestro cerebro le dice, ¿no? Nuestro cerebro tendrá la idea de vamos por la rayita, ¿no? Vamos por la rayita, cortemos por la silueta y demás. Lo mismo en procesos industriales, ¿no? Entonces, sencillamente yo estoy hablando de que el control lo vamos a efectuar a través de esto, ¿ya? Listo. Entonces, ahí tenemos básicamente lo que es el CIM, que es el Computer Integrated Manufacturing, que lo que hace es que todo el proceso de manufactura esté integrado, pero con una computadora, ¿ya? Ahora, ¿qué es necesario conocer aquí? ¿Ya? ¿Qué es necesario conocer aquí? Uno, nosotros tendremos que considerar lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de manufactura? ¿Cuál será el objetivo de manufactura? A ver, denme un ejemplo de un proceso de manufactura. Cualquiera que hayamos llevado. Cualquiera. Laminado. Ya, el laminado, perfecto. El laminado es un proceso de manufactura que busca obtener, ¿qué cosa? ¿Qué obtenemos por el laminado? Un producto. Obtenemos un producto, ese es el resumen, ¿ya? Pero en el laminado propiamente lo que estamos haciendo es obtener un espesor de plancha, ¿cierto? Es decir, yo puedo introducir en el laminado un espesor de 25 milímetros y puedo obtener un espesor menor al que yo necesite, ¿no? Entonces voy calculando mi draft o sencillamente mi pase de laminación y con eso obtengo un espesor menor, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos obteniendo de este proceso es un producto con un espesor menor o con un espesor definido, pero de nuevo, tengo control sobre todo del espesor de la salida, ¿ya? Tengo ese control. Yo sé que puedo procesar, que puedo laminar, entonces o llegar a ese espesor final, ¿no?
Y eso para nosotros es un producto. Por lo tanto, resultado del producto o del proceso de manufactura siempre va a ser un producto. Siempre vamos a tener un producto. Entonces, una de las primeras características que nosotros tendremos que ver es el ciclo de vida de un producto, ¿ya? El ciclo de vida de un producto, ya sea de laminado, de forja, de una construcción. Si ustedes ven a su alrededor, cómo se obtiene su celular, por ejemplo, cómo se obtiene su computadora, cómo se obtiene sus lápices, su cuaderno, todos esos son productos. Y todos esos tienen un ciclo de vida. Entonces es necesario que nosotros hablemos y partamos del ciclo de vida de un producto. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida hace referencia a cómo nace el producto, cómo se desarrolla y cómo es el final. Entonces, si yo estoy hablando de que la computadora va a controlar esta tarea, entonces tiene que conocer pues, todo esto, ¿cierto? Sí, tiene que conocer todo eso. Entonces, por eso es necesario que nosotros conozcamos primero el ciclo de vida de un producto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner un ejemplo con el cual ya vamos a tener esta partecita más clara, ¿sí? Ahí nosotros tenemos el ciclo de vida de un producto donde ahora, ¿ya? Donde ahora podemos entender que no tiene, pues, por lo menos no es de forma lineal, ¿cierto? Sino que tiene esto una forma circular, ¿no? Ahí ustedes pueden ver. Entonces, yo puedo partir de desarrollo del producto, puedo hacer un aprovisionamiento de las partes componentes o sencillamente que pueden ser resultados de otros procesos. Es decir, por ejemplo, en la parte electrónica, si yo no me preocupo de fabricar las resistencias, no me preocupo de fabricar los transistores, tal vez ni siquiera me preocupo de diseñar el procesador, ¿ya? Sino que ya me puedo aprovisionar de esa electrónica. Incluso en tarjetas ya completas, ¿no? Ya puedo hacer eso. Entonces, miren que también me puedo aprovisionar de partes. No me preocupo yo de fabricar el tornillo y la tuerca. No, no me preocupo de eso. Eso ya está, ¿no? Entonces, así de esa forma podemos tener la producción, después podemos tener el transporte, podemos tener el uso, luego va el reciclaje y de nuevo va a la producción. Miren que estamos teniendo un ciclo de vida en el cual nosotros tenemos esta rotación, o por lo menos este es el ideal al que queremos llegar, ¿ya? Entonces, no siempre se puede, ¿no? Este ciclo de vida muchas veces es lineal. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que tenemos gran parte de productos acumulados en algún lado. ¿M? En algún lado tenemos productos apilados y acumulados, sí, que están ahí. Por ejemplo, no sé, se me ocurre. A ver, los CDs o los DVDs, ¿no? ¿Sí? Si ustedes ya se dan cuenta, ya casi no hay mucho, ¿no? Ya no hay mucho, o sea, es decir, en Internet vemos que casi todo ya es o está almacenado en nubes, ¿no? Nubes de almacenamiento y demás. Y los CDs y los DVDs, gran parte están pues en todo lado amontonados, ¿no? Ustedes mismos tal vez si tienen algunas películas o algunos programas o algunos juegos, ¿sí? Se dan cuenta que los CDs están apilados en algún lado, algunos lo usan, algunos ya no los usan. Generalmente, ¿qué hacemos? Por ejemplo, con un instalador, ¿no? Entonces, generalmente compramos el CD, el DVD, lo grabamos, pero preferimos guardarlo en un espacio en el disco, ¿no? De la computadora. Y ahora, ¿qué hacemos? O sea, lo almacenamos en las nubes. ¿Por qué? Porque es mucho más seguro, está disponible el rato que yo necesite y no tengo que tener un lector de CD o de DVD, ¿no? Entonces, en ese sentido es mucho más práctico, ¿sí? Guardar la información ahí. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Hemos generado tanta información o tantos CDs que ahorita eso está apilado, está almacenado en algún lugar, ¿no? ¿Qué otro ejemplo así me pueden dar? A ver, ¿qué otro ejemplo podrían darme? Los cuadernos, los libros que tengamos de
Sí, bien, los cuadernos podría ser, ¿no? O sea, todos nuestros apuntes, tal vez que hemos tenido, igual están acumulados, ¿sí? Pero tal vez eso todavía le podemos dar un poco más de uso, ¿no? Y yo recuerdo que cuando estaba en algún lugar, cuando estaba en el trabajo, ¿sí? O sea, los cuadernos siempre han sido usados, ¿no? Por lo menos los de la carrera siempre hemos tenido el uso, ¿ya? Yo me acuerdo de mi cuadernito de resistencia o de mecánica de materiales. En ese entonces era resistencia de materiales, ¿no? Y entonces el hacer que nuestro cuadernito esté en un buen formato y esté muy ordenadito, eso nos ayuda porque a veces necesitamos alguna expresión, ¿no? O sea, las hipótesis de resistencia de materiales, algún cálculo preciso y demás, ¿no? Entonces, esas características, sí, eso nos ayuda. Sin embargo, también ahora, ¿qué hay? Hay los apuntes digitales, ¿no? Los apuntes digitales. Hay unos cuadernos que han sacado en este último, no sé si ustedes han visto, son unos cuadernos con un código QR. Entonces uno escanea, sí, o sea, enfoca su celular y ya tienen digitalizado su apunte, ¿no? Incluso le puede poner una etiqueta, arriba un hashtag, ¿no? Y le puede colocar, digamos, de qué materia es, ¿no? Entonces uno lo digitaliza y ya está. Son los Rocket, ¿no? Rocket Notebook y demás, ¿ya? Entonces es una forma de almacenar, vamos a decirlo así, o sea, de tener tal vez una interacción ya con parte real, con bolígrafos y demás. Las hojas son reusables de esos cuadernos que les digo, ¿ya? De almacenar así y de poder darle mayor vida útil a esto, ¿no? A ver, lo tengo por aquí mi cuaderno, enseguida les muestro. A ver, espérenme un ratito. Miren, estos son pues esos cuadernitos. Aquí está este, ¿no? El Rocketbook, ¿ya? Este cuadernito, por ejemplo, fíjense qué delgadito es, ¿ya? Pero todas sus hojas de este, por ejemplo, son reutilizables. Por ejemplo, aquí, digamos, miren, aquí tenemos en la parte de aquí abajo, bueno, no se está viendo bien, pero ahí hay un código QR, ¿ya? A ver, ahí está, por ahí. Entonces aquí abajo hay un código QR. Aquí en la parte inferior, ¿ya? Entonces yo puedo anotar todo esto y aquí arriba, como les decía, con una aplicación, con un programita, bueno, yo puedo etiquetar, ¿ya? Yo puedo etiquetar esto con un hashtag y me lo almacena directamente en esa carpeta, ¿no? Yo puedo tomar apuntes o algunos cálculos, algunos dibujos, algunos esquemas, sí que puedo hacerlas. Y después de esto, bueno, yo lo borro, pues, sencillamente lo borro con un pañito, por ejemplo, la refracción de la luz, por ejemplo, ¿no? Lo que estábamos viendo, ¿ya? Entonces agarro y una vez que ya está esto digitalizado, lo borro, pero esto ya está almacenado en una carpeta, ¿no? Entonces, si ya está almacenado en una carpeta, bueno, pues yo sencillamente puedo agarrar una toallita y borrar esa parte del contenido. Entonces tengo de nuevo la hoja limpia. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Tal vez no me estoy yendo tanto al reciclaje, sino estoy yendo al reuso, ¿no? Sino estoy yendo a reusar, ¿ya? Reusar. Entonces, como estoy reusando, ¿sí? Volviendo a utilizar, el ciclo de vida toma esta forma, ¿no? O sea, es un poco más, estamos extendiendo el tiempo de vida, porque seguramente va a haber en algún momento sí, alguna de estas características, o sea, me refiero que va a existir alguna de estas hojitas que les he mostrado, que tanto borrar se va a desgastar, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? O sea, he sido un poquito más
O sea, extendido el uso de esto, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de nuestro producto que puede ser concebido con una idea de reusar esto, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces? Bueno, habrá que medirlo, pero estamos diciendo que sencillamente tenemos ese reuso de las hojas, ¿ya? Evitaría, ¿no? En algo, ya evitaría en algo. Ahora, en vez de un CD, un DVD, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar un USB, una memoria flash, ¿no? Con eso tenemos mucho más acceso, pero no siempre se puede, ¿no? No siempre se puede, ¿ya? En algún caso, eso es lo que también se genera con estas herramientas o con estas, no son herramientas, con estos streamings, canales de streaming como Netflix, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace Netflix? O sea, simplemente ellos tienen almacenadas ahí los DVDs o la información que había en los DVDs, sí, está almacenado ahí y entonces ellos ya pueden generar eso, ¿no? Entonces así de esa forma hay muchas otras características que se pueden tener, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, vamos a comenzar con un ejemplito donde podríamos decir que el ciclo de vida de un producto se puede componer en estas 6 partes. Miren, esto sencillamente es un ejemplo, ¿ya? De forma muy general, busca aplicarse a un proceso de ingeniería, pero de nuestra carrera, ¿ya? De nuestra carrera. No les puedo decir que, por ejemplo, alimentos, o sea, se pueda producir así de esta forma, ¿no? Sino esto habla mucho, muy específicamente de nuestra carrera, ¿ya? Sobre todo en la parte del proceso de manufactura de un elemento de máquina, por ejemplo, ¿ya? Entonces, miren, lo que viene es como un primer paso, una decisión y una definición, ¿no? Entonces, ¿cómo para nosotros nace un producto? Porque si estamos hablando del ciclo de vida, estamos hablando también de su inicio, o sea, estamos hablando de cómo nace, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nuestro ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida de las personas, ¿cuál es? Nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Ya, listo. Eso es el ciclo de vida que conocemos. En este caso, ¿cómo nace un producto? A partir de una idea. Ya puede ser una idea, pero ¿y por qué habremos tenido esa idea? ¿Será que nos hemos levantado un día y hemos Una dicho, necesidad. exacto, muy bien? Entonces partimos de una necesidad. Generalmente el producto siempre va a ser de una necesidad. O sea, no es otra cosa, ¿no? Sino que siempre partimos de una necesidad, ¿ya? Siempre partimos de una necesidad. Entonces, ¿cuál es esa necesidad? Es la que se va a plantear en todo lo que nosotros vamos a tener. Y por eso es que yo como diseñador, una idea, ¿no? Yo como diseñador digo, voy a solucionar este problema. Para solucionar este problema, ¿qué necesito? Necesito hacer esto, 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 esto. Entonces decido, ¿sí? Ahí, por eso nuestro primer paso siempre puede ser la decisión y la definición. ¿Por qué decisión? Porque decido resolver el problema. Puede ser que lo haga, como puede ser que no lo haga, ¿ya? Pero por lo menos voy a plantear una solución. Un ejemplito. Cuando nosotros llegamos a una empresa, ¿no? Bastante, bastante grande, por así decir, ¿ya? Eh, ¿Qué opinan ustedes cuando les den todos los EPPs que ustedes conocen? Por ejemplo, un casco, lentes auditivos, ropa de trabajo y demás. ¿Qué opinan de esa empresa? Que está bien conformada. Ya, está bien conformada, está de acuerdo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más me pueden decir de esto? De esa empresa que les brinda todos los EPPs necesarios. Que está cumpliendo normas. Listo, está cumpliendo normas, de acuerdo. Ya, muy bien. Sin embargo, yo les digo que esa empresa es la más insegura.
Bueno, aquí hay dos aspectos, ¿no? Uno es que por lo menos esta empresa reconoce que no ha podido hacer nada para minimizar el riesgo. ¿Por qué utilizamos casco? para evitar accidentes. No, pero muy específicamente, ¿qué accidente? ¿Qué sería? A ver. Para que no se caiga ningún objeto en nuestra cabeza. Exacto, para que no nos perforen el cráneo. Porque nosotros estamos caminando y nos cae desde arriba una tuerca, ¿sí? Que básicamente nosotros sabemos que que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Y tenemos la aceleración de la gravedad. Entonces, fíjense que nos puede perforar, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, cuando ustedes les dan un casco, propiamente le están diciendo, cuidado, porque todo el tiempo vas a estar expuesto a que algo te perfore la cabeza. Eso es lo que nos dicen. Entonces, ¿qué pasa si me dan lentes de seguridad? Suponemos que el ambiente tiene gases que pueden dañar la vista. Puedo perder un ojo, ¿ya? O sea, me están diciendo, todo el tiempo vas a estar con el riesgo de perder los ojos. Por eso toma estos lentes, para que te protejan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo el tiempo tengo que andar con lentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo perder el ojo, ¿ya? Puedo perder el ojo. Ahora, las formas, de acuerdo al proceso de la empresa, ¿no es cierto? Lo mismo significan los botines de seguridad. ¿Qué significa un botín con punta de metal? Significa que yo no he podido hacer nada para evitar que las cosas se me caigan o haya la posibilidad de que se me caiga a los pies. Eso significa, ¿sí? Eso significa, solamente que ahora no bueno, nos ha parecido muy normal que sí, que siempre tenemos que tener el casco, guantes y demás, y eso nos hace un trabajo seguro. Falso. Un trabajo seguro es aquel trabajo en el cual yo ya he mitigado, he eliminado todo el riesgo. Entonces, ¿eso se podrá hacer? Bueno, si ustedes un poquito revisan las empresas europeas y demás, hay algunos ingenieros que hacen el trabajo con lubricantes, ya me estoy refiriendo a lo que nosotros conocemos como la grasa y los aceites, ¿sí? Que están con poleras de color blanco, están con una ropa no necesariamente de trabajo y están manipulando todo el tiempo estos aceites y grasas. Contexto de aquí. Si digo que voy a trabajar con aceites y grasas, ya se nos viene a la mente que voy a tener un overol lleno de grasa o manchado y demás, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que allá han encontrado una forma para evitar eso. Y se dan cuenta que uno de los principales motivos por los cuales no se tiene una correcta lubricación y uso de las grasas es precisamente porque nosotros carecemos de limpieza. ¿Ya? Entonces han llegado hasta ese punto, ¿no? Pero ellos también, ¿qué utilizan? O sea, utilizan muchos procesos automatizados, ¿no? O sea, muchos procesos robot y demás. Entonces, miren, eso es lo que nosotros tendríamos que considerar cuando nosotros utilizamos EPPs. Por lo tanto, miren, yo puedo haber entrado a una empresa, ¿ya? Y me pueden haber dicho, miren, tenemos el riesgo eh, aquí todo el tiempo de que se nos caen cosas de arriba. Entonces yo puedo tomar la decisión de mitigar o sea, de diseñar, construir algún elemento, ¿sí? Para evitar que se nos vayan cayendo cosas a la cabeza. Entonces, decido, lo implemento, lo diseño, lo construyo, lo implemento, ¿ya? Y entonces tengo que hacer la prueba si funciona o no funciona. Si funciona, claro, entonces ya he eliminado ese riesgo, ya no hay ese riesgo, ¿no? Listo. Entonces, si ya no hay ese riesgo, entonces ya no voy a tener que utilizar por lo menos casco ahí adentro, ¿cierto? Entonces, son características así. Ahora, ¿qué pasa si no puedo eliminar? Por lo menos tengo que disminuir, ¿ya? Tengo que disminuir, pero esto es un poco, un poco complicado cuando se habla de seguridad. Por ejemplo,
En el ingenio de San Aurelio, en Santa Cruz, en Ciaza, que está en el cuarto anillo, se está dentro de la ciudad, está en el cuarto anillo, ¿no? En la avenida San Aurelio, justo por eso es el ingenio de San Aurelio, ¿no? De Santa Cruz. Eh, Colocaban un casco, ¿no? Un casco ahí en la entrada a la parte de la maestranza y la parte de la producción, claro, también. Colocaban un casco que estaba perforado y ahí tenían un aviso, ¿no? Que deben considerar también la fecha de vencimiento del casco, ¿ya? Porque pese a todo, ¿sí? Pese a todo, el casco, ¿sí? O sea, el plástico que finalmente con el cual está hecho, se había, como por decir, se había vencido, ¿ya? Entonces, mucho hace a qué estamos expuestos, que a veces ni un EPP va a cumplir en su totalidad. ¿Qué es lo que pasa cuando utilizamos lentes? El primer día está muy bien porque son nuevitos y así, pero a la medida con que vamos trabajando, vamos rayando el lente. Y entonces al último nos perjudica, ¿ya? Nos perjudica. Entonces nosotros ya nos sacamos, ¿sí? Nos sacamos porque ya rayado todo no se puede ver, pero nos estamos exponiendo otra vez. Entonces, miren, lo que habría que hacer es algo para disminuir esos incidentes, ¿no? Es decir, si al año he tenido 20 heridos, que ahora solamente ya tenga 15. ¿He disminuido? Sí, pero tampoco sería la solución, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Por último, voy a dotar de un casco. Por último, voy a dotar de un lente. Y con eso digo, ya, ustedes se arreglan para cubrirse con esto como ustedes vean conveniente. Yo les estoy dotando de un equipo, o sea, de una armadura para que ustedes no sufran estos accidentes, ¿ya? Entonces, más o menos eso lo que nos dicen, ¿ya? Lo que nos dicen. Entonces, fíjense que eso tiene que ver con qué? Con la decisión, ¿sí? Y la definición, ¿por qué? Porque al final yo defino y digo, bueno, ustedes van a trabajar bajo este estándar y con eso vamos a disminuir ese riesgo, ¿no? Entonces, un ejemplito, ¿ya? Entonces, por eso es que decimos que un producto nace con una decisión y con una definición, ¿no? Porque yo defino cómo va a ser el producto para que cubra o no esa necesidad. ¿De acuerdo? En un siguiente paso, nosotros tenemos el diseño y desarrollo. En el diseño y desarrollo, nosotros llevamos esta parte muy bien realizada, el diseño y desarrollo. Entonces, en el diseño y desarrollo, nosotros podemos ver un poquito del proceso de diseño, ¿ya? O sea, básicamente estamos hablando de utilizar un proceso de diseño según Norton. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Y esto también tiene que ver con ¿qué? Con la fabricación, ¿ya? Porque uno de los últimos pasos del proceso de diseño, ¿cuál es el último paso del proceso de diseño? ¿Se recuerdan? ¿Ya han llevado diseño o no? Diseño de máquinas. ¿Han llevado? ¿Qué dicen? No, Inge. Ya, listo. Bueno, miren, independientemente si llevan o no el diseño de máquinas, ya, por lo menos es necesario que ustedes en una literatura, sí, puedan tener ese conocimiento. Yo les recomiendo el proceso de diseño según Norton. Es el más sencillito y es el más, de manera muy general, nos habla de todo lo que tenemos que tomar en cuenta en el momento de hacer un diseño. Es decir, nuestra competencia tiene que ser el diseñar máquinas también, ¿no? Y el último paso nos dice que es pues la fabricación. Bueno, nos dice la producción. Antes de eso nos habla de la elaboración del prototipo, ¿ya? Enseguida lo vemos. Luego nosotros tenemos también lo que es la distribución y comercialización. Ahí nosotros estamos hablando básicamente de que el producto ya ha sido diseñado, sí, ya ha sido elaborado, y ahora lo tengo que distribuir y comercializar. Miren que el ciclo de vida de un producto
Entonces, ¿qué tiene que tomar en cuenta? Su distribución, es decir, hasta dónde llega. Y finalmente la comercialización, o sea, puede ser que llegue a un almacén y que de ese almacén recién se empiece a comercializar a toda esa región, ¿no? A ver, un ejemplo de esto. Eh, si hablamos, por ejemplo, de la distribución y comercialización, nosotros vamos a encontrar que, por lo menos en Bolivia, tenemos 3 ciudades a las cuales siempre les llegan todos los productos de afuera. ¿Y esas son cuáles? La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz podemos encontrar, bueno, distintas marcas o distintos almacenes, ¿ya? Con stocks. Por ejemplo, hablemos un poquito acerca de las computadoras, ¿ya? Hablemos un poquito de las computadoras. Ustedes se van a dar cuenta que en estas 3 ciudades siempre hay stock. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que han llegado ya sea impresoras, que ya sea computadoras, que ya sea lectores, teclados, mouse, periféricos, todo eso, siempre ha llegado, ¿sí? Y se tiene en stock, ¿no? Entonces, eso es la distribución, o sea, está en esas 3 ciudades. A Oruro llega, sí, pero casi no llega con tanta cantidad y lo que tenemos es a veces, muchas veces, es de contrabando, ¿cierto? ¿Ya? Si ustedes analizan, vemos también la parte de los televisores, por ejemplo, ¿no? Las lavadoras, todos los electrodomésticos, línea blanca, ¿ya? No es que nos traiga el distribuidor directo, sino es que hemos ingresado al país, ¿no? De una forma, muchas veces de contrabando o muchas veces con un comercio por mayoría, ¿ya? Que también es válido, ¿no? Entonces ahí estoy hablando de que estoy teniendo distribución si es que tengo almacenes ahí. Y la comercialización, estoy hablando de que básicamente estos ya han sido dispuestos, ya estos han sido ya dispuestos. Es decir, hay alguien interesado y que somos nosotros y que somos el consumidor final, ¿no? Entonces a eso se refiere en la distribución y comercialización. ¿Por qué será necesario tener en cuenta la distribución y comercialización? ¿Por qué creen? Para calcular el precio del producto. Ya puede ser para calcular el precio del producto. ¿Qué más? A ver. ¿Para qué más creen? Porque en base a eso vamos a generar ingresos. Ya, está bien. También en base a eso generamos nuestro ingreso, ¿cierto? Principalmente porque queremos saber hasta dónde ha llegado nuestro producto, sobre todo en la distribución, ¿ya? La comercialización, ¿sí? Lo que quiere decirnos es dónde se está usando nuestro producto, porque es el consumidor final. ¿Dónde está nuestro producto? ¿Ya? ¿Dónde está nuestro producto? Por ejemplo, mm, a ver, en Bolivia, digamos, ¿no? No tenemos, digamos, un distribuidor autorizado de algunos productos, ¿no? O sea, por ejemplo, distribuidores autorizados deberán ser vigentes en las páginas de Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno revisa un poquito de la página de Internet, por ejemplo, de HP, digamos, ¿no? Uno quiere encontrar a su representante aquí en Bolivia y nos dan una sugerencia de tiendas, pero no tenemos un representante, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez no amerita por el tamaño, ¿ya? Entonces, pero sí nos puede dar algo de información. Nos vamos a las empresas de celulares, por ejemplo. Samsung sí tiene, ¿cierto? Samsung sí tiene distintos distribuidores. Incluso eso hace que podamos ver la página, incluso desde su página comprar y demás, ¿no? ¿Sí? Ahí entonces tiene. Pero si nos vamos a Apple, ¿sí? Apple no tiene, ¿sí? Hay muchos centros que dicen, es centro autorizado, pero en realidad no aparece en la página, ¿no? No aparece en la página, entonces sencillamente sabemos que no existe. ¿Cuál es el más cercano para ir a comprar estos productos de Apple? Argentina, ¿no? Argentina, Brasil, Chile. Entonces ahí sí hay centros autorizados, ¿no?
Entonces queremos saber, si queremos saber dónde está nuestro producto, ¿ya? Como les digo, esto va enfocado mucho a lo que son los productos relacionados con nuestra carrera, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la utilización y mantenimiento. Fíjense que cuando hablo de la utilización y mantenimiento, estoy diciendo cómo está siendo usado mi producto, ¿ya? Y respecto del mantenimiento, o sea, a ver, primero hablemos de la utilización. Cuando uno compra una máquina, un elemento o cualquier producto, o sea, lo compra justamente porque va a cubrir la necesidad para la cual ha sido diseñada, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo tengo un producto que está almacenado? O sea, que yo no lo uso. Sencillamente, tal vez lo he utilizado una vez y no lo he utilizado más. Entonces, fíjense que la utilización, ¿sí? No está cumpliendo. O sea, no se ha cumplido para lo que yo voy a hacer. Entonces, está ahí. A ver, analicemos un poquito. Vamos con todo esto de los productos de tecnología. Los teléfonos cada vez nos ofrecen tantas cosas que podemos hacer, dice con estos, pero hay que ver si alguien utiliza esto al 100%. O sea, me refiero a todas las características que se puede, ¿no? En algún caso sí, se puede llegar hasta el uso del 100% y en otros casos es muy complicado. O sea, anotar en una pantallita tan pequeñita o realizar tareas en una pantalla bien pequeñita, nos dicen, ¿no? Puedes descargarte Office, puedes instalar, puedes editar documentos de Office, pero no sé, ¿alguna vez han intentado? O sea, realmente editar un Word, un Office y demás, o sea, un documento de Office, es muy complicado, o sea, porque es muy pequeñito. Lo que consideramos el teclado es muy, o sea, las letras muy pegadas. Si nuestras manos son grandes, todavía más toscos, no podemos manejarlo tal vez muy bien, ¿sí? Eh, Alguno de sus compañeros en el Mini, me acuerdo haberlo encontrado en el minibús editando su presentación. Se puede realizar, pero es muy complejo, o sea, es muy pequeñito. Entonces, ¿qué hacen otros, no? Pero le puedes instalar un teclado, o sea, lo estoy volviendo más grande, ¿no? Le puedes ampliar la pantalla conectando a una computadora, pero entonces ya no sería móvil, ¿no? Ya no sería portátil. Entonces, bueno, de esa forma la utilización habría que analizarla, ¿sí? En el sentido de que realmente cumple con todo lo que, para lo cual ha sido diseñado, ¿ya? Ahora, si hablamos del mantenimiento, ¿qué es el mantenimiento? ¿Para qué utilizamos el mantenimiento? Para que nos dure más tiempo el producto. Ya, para que nos dure más tiempo. A ver, eh, ¿qué más? ¿Qué podemos hablar del mantenimiento? Para que funcione correctamente. Listo, para que funcione correctamente también, ¿no? En realidad, cuando hablamos de mantenimiento, estamos hablando de la disponibilidad del activo, ¿ya? Activo. Le vamos a denominar activo a todos los productos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mantenimiento, estamos diciendo que garantizamos la disponibilidad del activo. ¿Y qué quiere decir disponibilidad? Que este producto, pues, aún tiene todas las propiedades con las cuales se ha comprado y nos brinda eso. Ejemplo, si yo tengo una perforadora de hojas, ¿ya? Y sé que perfora 25 hojas en uno solo, ¿ya? Entonces yo hago la prueba de perforar esto y me entrega las 25 hojas muy bien perforadas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando ya no está disponible? Me va a entregar menos capacidad o algunos orificios tapados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya le hace falta mantenimiento. ¿Por qué? Porque quiero que vuelva a tener esa característica del inicio, ¿ya? Eso es la tarea de mantenimiento. Entonces, si lo aplicamos a cualquier producto, implica que
realmente esté con todo lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Es decir, con todas sus características de inicio. Listo. Entonces, de esa forma es como nosotros garantizamos la disponibilidad del activo. Es decir, que esté disponible cuando yo necesite usarlo y con todas las características que ha llegado, ¿no? Esa es la definición, la mejor definición, ¿ya? Un ejemplo en esto. No sé si ustedes han visto las empresas terciarias. Las empresas terciarias son aquellas que se presentan a alguna licitación. ¿Para qué? Para realizar un trabajo específico. ¿Este trabajo específico qué es? Básicamente es agarrar por ejemplo, San Cristóbal, ¿no? Entonces dice, vamos a iniciar con el trabajo de mantenimiento o de reparación de varios sectores de la planta, ¿ya? Reparación, mantenimiento, puede ser. Entonces, ¿qué hace? Contrata empresas terciarias y estas empresas terciarias lo que hacen es buscar gente, ¿sí? Y las clasifican, ¿no? Mediante técnico A, B, C, ¿no? Así los califican, ¿ya? Y de acuerdo a eso les dan y les asignan responsabilidades para poder realizar esto, ¿ya? Entonces, así de esa forma nosotros tenemos esta parte de nuestras empresitas terciarias. Bien, las empresas terciarias, cuando tienen que entrar a la planta, pueden entrar con su movilidad, pero ¿qué consideración tienen que tener? No sé si saben. ¿Saben? ¿No? Ya. O sea, yo puedo entrar con mi cuadrilla, por ejemplo, ya, o sea, con mi grupo de personas a trabajar, puedo entrar, pero me van a exigir, ya, voy a tener un límite, me van a decir, si tú quieres entrar a la planta, tu movilidad tiene que ser de este año. ¿Se dan cuenta? O sea, no permiten, antes permitían movilidades solamente de o sea, 2 años atrás. O sea, si estamos en 2022, el máximo modelo, ¿no? Que nosotros tendríamos que tener era del 2020, ¿ya? Y recién nos dejaban entrar. ¿Qué pasa si mi vehículo es 2019? No, no entro, ¿sí? No entro. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya un estándar. Puede ser que ellos digan contamina el ambiente o puede ser que cualquier cosa que ellos puedan decir, ¿no? Entonces nos puede decir o nos puede limitar el acceso. Entonces no entramos, ¿ya? Listo. Entonces, eso es lo que ellos han previsto, ¿ya? Pero no se olviden que ellos tienen una filosofía muy desarrollada desde afuera, ¿no? Y de todo el servicio de ingeniería que tienen y demás, ¿ya? Entonces, por alguna razón, ellos han limitado a que ahora el vehículo sea del año, ¿ya? A ver, con esto, cuando uno compra un vehículo 0 kilómetros, ¿sí? Eh, ¿Qué tiempo de vida útil nosotros le damos? No tengo una respuesta para eso. Dime. ¿Qué tiempo le damos? ¿10 años? Ya, 10 años. ¿En función de qué le damos esos 10 años? De mantenimiento que pueda requerir. Ya, 10 años. En realidad, saben, 5 años sin problemas, ¿no? Un vehículo nuevo, 0 kilómetros. Estamos hablando de un automóvil. 5 años podemos tenerlo sin problemas. Ya, tal vez 4. De acuerdo a cómo también lo manejamos, ¿no? Solamente con mantenimiento periódico de qué, de cambio de aceite, claro, lubricantes, ¿no? Lo que necesitamos, ¿ya? De acuerdo a impuestos, ya dice que podemos tenerlo 8 años. Ya a partir de los 8 años todavía se empieza a depreciar más. Ya se empieza a depreciar más. ¿Sí? Listo. Pero no sé si ustedes han visto las movilidades de los bancos. Por ejemplo, los bancos
tienen movilidades, las cuales las han utilizado, pero las han utilizado muy rara vez. Ya las han utilizado muy pocas veces, tal vez. En algunos casos sí las han utilizado más, pero a los 5 años, se deshacen de las movilidades. Directamente salen al remate. En eso es momento de aprovechar también por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay movilidades que simplemente las han tenido ahí y ya sea por no, o sea, porque no había necesidad y demás. Entonces las movilidades han estado guardadas y sencillamente ya ha pasado los 5 años y lo sacan al remate y a un remate muy bajo. Entonces a veces hay que aprovechar eso. En San Cristóbal también lo mismo. Las movilidades se van, las rematan. En otras empresas mineras seguro que hacen lo mismo, ¿ya? Entonces salen en sobres cerrados, en el periódico, entonces ahí hay que estar atentos y los rematan. Pero ahora, ¿por qué los rematan? Porque sencillamente alguien ha dicho, pero si solamente ha pasado 5 años, ¿por qué no le das un mantenimiento? Y ya está, puedes alargar el tiempo, ¿ya? Y es que esto ha sido estudiado, ¿sí? Esto ha sido estudiado. Entonces, uno, el mantenimiento puede hacer que mi producto me dure para siempre. Puede ser que el mantenimiento, o sea, puedo lograr con el mantenimiento que mi producto me dure para siempre. Pero ¿qué pasa si año con año le voy aumentando el mantenimiento? ¿Qué va pasando? El costo de mantenimiento aumenta. Exacto. Estoy encareciendo ese producto, ¿ya? Porque le estoy aumentando tanto dinero que sí lo estoy manteniendo. Ese es el objetivo. O sea, está con todas las disponibilidades. Pero probablemente una máquina nueva me cueste lo mismo. No sé si a ustedes les pasaba esto, pero había una temporada antes de que salga este sistema continuo de las impresoras, ¿no? Que, por ejemplo, una impresora nueva me costaba alrededor de 400 bolivianos, ¿ya? Y los cartuchos llegaban a costar cada unito a $30, ¿no? Cada cartucho, $30. Entonces, si ustedes hacen un cambio rápido, estábamos hablando de unos 200 bolivianos. ¿Cuántos cartuchos tenía? Uno de color y uno de color negro, ¿no? Entonces, estoy hablando de comprar 2 cartuchos, ¿sí? A 400 bolivianos más o menos, el costo de una impresora nueva. O sea, esas veces que no había sistema continuo. Entonces, miren, ¿qué es lo que me conviene? Conviene comprarme una impresora nueva, ¿sí? Porque incluso hasta la calidad con la que llegaba, o sea, iba a ser mucho mejor. Entonces ha llegado un momento en el que nosotros, en vez de hacerle un mantenimiento, decimos, "No, me compro una impresora nueva". Y de esa forma, o sea, teníamos garantizado todavía una calidad mejor en la impresión, ¿no? Entonces, este tema del mantenimiento, como les digo, o sea, hay que analizarlo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a llegar a un siguiente punto que es el fin de la vida, ¿ya? El fin de vida del producto. Pero este fin de vida del producto, como les decía, yo lo puedo estirar el tiempo que yo quiera, pero ¿qué es lo que va a depender? El mantenimiento que le tenga que hacer, ¿sí? Si ese mantenimiento es muy caro, entonces yo decido sacar al producto, ¿sí? O por decir, tiene muchas paradas, ¿ya? Entonces yo decido, ya, hasta aquí llegó este activo y lo doy de baja. Y listo, ya está. Entonces, como un pequeño resumen, cuando hablemos del ciclo de vida de un producto, el ciclo de vida de un producto nace con una decisión y acaba con una decisión. En este caso es así. Sobre los productos nosotros podemos decidir. No pasa lo mismo con nosotros, ¿cierto? O sea, no pasa lo mismo con las personas, ¿ya? Yo no puedo decidir de una persona y decir, no, hasta aquí nomás ha llegado su vida y listo, ¿no? Y la asesinamos, no. En las personas no es así, ¿no? Sin embargo, en todos los elementos de máquinas, en los equipos, máquinas, vehículos automotores, motores de combustión interna,
procesos y demás, yo puedo decir, ¿sí? Decido iniciar este producto, decido iniciar el diseño y demás, y después digo, ya me está costando demasiado que siga vigente. Entonces, decido desecharlo, ¿sí? Y digo, hasta aquí ha llegado esto, ya no puedo tener más consideración, ¿no? Y listo, entonces de esa forma ahí llegamos al fin de vida del producto, ¿ya? Entonces cuando hablo del ciclo de vida de un producto, estoy hablando básicamente que nace con una decisión y acaba con una decisión. ¿Listo? Muy bien. Bueno, a ver, no sé qué preguntitas tenemos. Preguntas. Ingeniero, una pregunta. Sí, adelante. Estaba investigando y leyendo, o bueno, en los videos también, y ahí también incluiría la obsolencia programada. Creo que ahora todo tiene esa obsolencia programada, así que a propósito lo hacen arruinar para que compres uno nuevo. Ya, Cualquier muy producto. bien. Muy bien. Eso, por ejemplo, muy buen punto. Ahora, y de esto les voy a hablar con un poquito más de ejemplo con lo del, con lo de las impresoras de sistema continuo. O sea, el sistema continuo, ya como ejemplito básico, ¿no? Claro. El sistema continuo lo que ha garantizado es pues una continuidad en la impresión realmente que abarataba los costos. O sea, yo puedo imprimir mucho, ¿sí? Puedo imprimir bastante y a un bajo costo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un sistema continuo. Lo cual, sí, lo cual, en algún caso ya no han tenido que tener, o por lo menos se les ha escapado de las manos, la forma de controlar el rellenar cada tanquecito de tinta, ¿no? Ha habido eso. Entonces han tenido que empezar a ver estas características y es que antes nosotros comprábamos cartuchos. Pero ¿qué ha pasado después? Hemos aprendido a rellenar esos cartuchos con tinta y nos vendían tinta, ¿cierto? Claro que no era necesariamente de la misma marca, pero que funcionaba. Entonces hemos empezado a recargar los cartuchos. Pero ¿y qué pasaba en el sistema continuo? Entonces ya también aquí llega a un número de impresiones, ¿no? O sea, está calibrado para un número de impresiones. ¿Y eso qué implica? Que cuando ya detecta, no tiene un detector, por lo menos las primeras no venían con un detector del nivel de tinta. Entonces, claro, y simplemente tomaba en cuenta como contador, ¿sí? Las hojas y cuánto de tinta salía impreso en cada hoja, y de acuerdo a eso nos exigía. Entonces nosotros teníamos que comprar el botecito de recarga de ese mismo, ¿cierto? Ya. Pero, ¿qué más o con qué más ha venido esto? Ya también con la parte del detector de almohadillas. Las almohadillas son las que retiran todo el exceso de tinta. ¿Ya? Entonces decía ya también esta impresora, ¿sí? Entonces vamos a controlar ese exceso de tinta y si ya ha pasado mucho tiempo, entonces ya no va a funcionar la impresora. Entonces la impresora dejaba de funcionar, ¿por qué? Por el nivel de tinta, que no tenía medidor, pero que ellos, o sea, uno veía su tanquecito de tinta y tenía todavía un poquito, pero la impresora ya no funcionaba. ¿Y esto por qué? Porque había sido programada así, ¿ya? Luego, en el otro caso, sí, ya también las almohadillas, igual, ya no funcionaba, ¿ya? Entonces, así se han ido sacando muchas formas de control. ¿Para qué? Para que sencillamente seguir teniendo la capacidad de comprar ¿no? Es- este, los consumibles para la impresora, ¿ya? En software todavía ha llegado un poco más. A la carrera nos vendieron una vez un software para un medidor de ultrasonido, o sea, para aplicarlo, ¿no? Pero esto venía como un plus y nos decía, solamente tienen 3 usos, ¿ya? 3 usos, nada más. Después el software queda inutilizado.
Entonces yo recuerdo haberlo utilizado una vez, ¿sí? O sea, como nos han indicado y demás, y me salió un mensajito, me decía, usted tiene 2 veces más para usar este software. Listo. Bueno, entonces ya la siguiente vez igual que lo hemos vuelto a usar, ¿sí? Una segunda vez y nos salía el mensajito, usted tiene un último uso y listo. Y el programa no funcionó más. Fíjense que estaba todo esto almacenado, estaba en la memoria, tenía todo muy bien instalado, pero ya no funcionaba más. Y esas son las denominadas llaves también que uno le puede colocar a su producto. Pero eso, ¿con qué tiene que ver? Básicamente con la comercialización, ¿ya? Yo decido, yo decido cómo voy a comercializar esto. Muchas veces, sí, puedo entender, ¿sí? Que comercialmente, o sea, tengo que tener alguna retribución, ¿no? O sea, me refiero económicamente, sí debo generar, esa es la finalidad, ¿ya? Pero en este caso no hablamos tanto de esto. Sí hablamos de algunas máquinas que ya son muy inteligentes. Ejemplo, hay una perforadora, la Viper, ¿no? Viper, no me acuerdo el número. Igual es una perforadora que está en la mina y esta se conecta al Internet. Entonces, conectada al Internet, mandaba señales a Alemania. Y en Alemania, bueno, todos estos los alemanes, ¿sí? Entonces ¿sí? Ya emitían una necesidad de mantenimiento. Entonces ellos ya recibían una alarma y directamente podían detectar a distancia y decir, ah, bueno, sí, ya necesitamos un mantenimiento de esta parte y ellos daban a la empresa, ¿no? Eso es lo que podemos hablar de esta partecita. Entonces, a veces nosotros tenemos un límite de horas al cual la máquina va a resultar ser obsoleta, pero eso siempre va a ser visto desde el punto de vista del fabricante, ¿ya? Del fabricante. Como les digo, yo como usuario, ¿sí? Como usuario, yo puedo decidir cuándo va a ser el final, ¿ya? ¿Cuándo va a ser el final? Sin embargo, algunas máquinas pueden venir con un contador programado para detenerse, ¿no? Por lo menos en vehículos estaban haciendo eso, ¿no? Arriba de 100, si nosotros vemos los orómetros, ¿ya? Entonces, si yo había recorrido más de 100 o estaba llegando a un límite de kilómetros, ¿ya? Entonces ya tenía ahí una alerta, un sensor que se enclavaba y que directamente me decía ya no puede funcionar, o ante un choque también, o ¿no? De esa forma. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos sido más inteligentes tal vez, bueno, y hemos reprogramado estos, ¿no? Y muchos vehículos son así vendidos, ¿no? Pero sí, lo podemos tomar como la obsolescencia programada también, que se puede denominar alguna máquina, algún producto, ¿ya? Entonces sí, esto viene, pero de acuerdo al fabricante. En algún caso con fin económico, ¿ya? En algún caso con fin económico y en algún caso con solamente el fin de garantizar la disponibilidad del activo, ¿ya? Muy bien. A ver, no sé si hay otra preguntita más. ¿Qué dicen? ¿No? ¿No hay preguntitas? Ingeniero, disculpe, Sí, antes adelante, adelante. ese, ¿se puede considerar ilegal modificar un activo o un producto para cuando tiene justamente esto de la obsolescencia programada y lo modifiques para que se evite que faltarte esa seguridad de algún modo? ¿Se puede considerar ilegal o hay alguna restricción para hacer eso en el ámbito legal? Muy bien, muy buena pregunta. De por sí es ilegal, ¿no? De por sí es ilegal esto. Fíjense que es un poquito muy complejo, pero cuando nosotros, un ejemplo,
Si ustedes han visto los calefones, actualmente los calefones para agua, ¿no? Los calentadores de agua gas que nos venden, ¿ya? Bueno, yo recuerdo cuando estaba todavía en la carrera, habían pues recién los que estaban fabricando, bueno, los que estaban haciéndose fabricar en China. Entonces yo me acuerdo haber tenido la interacción con un catálogo. Entonces teníamos que entregar este catálogo con nuevas instrucciones como para que llegue a Bolivia, ¿no? Con todo esto bien marcado. Entonces, claro, nosotros habíamos simplemente tomado en cuenta el diseño que se había hecho de estos calefones y básicamente lo que nosotros veíamos ahí era que el calentador de agua a gas se necesita por lo menos 3 metros de columna de agua para encenderse. Es decir, de la altura donde va a salir la ducha, ¿no? De la altura de la ducha, que sale el agua caliente, ¿ya? De ahí yo tendría que medir por lo menos hacia arriba, 3 metros, en un tanque para que la altura logre encender el calefón, ¿ya? Estos calefones que ahora son encendidos automáticamente, ¿no? 3 metros columna de agua, listo. La presión de red para nosotros es 10 metros columna de agua, entonces también de afuera lo podía hacer encender muy bien, ¿de acuerdo? Listo. Pero eso es porque nosotros nos mandado especificaciones así, ¿no? Ha habido otra línea que ha llegado aquí a Bolivia, bueno, y que sigue llegando, es una marca argentina. ¿Y qué es lo que pasa con estos calefones? O sea, estos calefones nuevitos, ¿sí? Nuevitos, me refiero a nuevitos de fábrica, los utilizamos y, o sea, nos los hacen la prueba, enciende y calienta bastante bien, ¿sí? Y está bien. Entonces, está durando 1 minuto, 2 minutos y se apaga, ya, se apaga. Es increíble y se apaga. Entonces nos dicen, es que usted tiene que ponerle una cubierta por el viento y demás. Le ponemos esa cubierta y demás, igual se apaga. Y claro, después de un tiempo se vuelve a encender. Lo que sucede es que, por ejemplo, estos, según el contexto argentino, ¿ya? Estos han sido realizados o han sido diseñados bajo esas necesidades de allá. Entonces, en esas necesidades de allá, en su ambiente, en su clima, ¿sí? Ellos no tienen estas brisas o estos cambios tal vez en el lugar donde han diseñado o tienen un espacio tal vez ideal. El problema resulta en un sensor en la parte de arriba a la salida del agua. Ese sensor, ¿sí? Es el que hace que este calefón se apague. Entonces, un calefón nuevito, sí, imagínense que se apague. Entonces, ¿cuál es la solución que nos da el fabricante? Ah, yo se lo arreglo, solamente es calibrar el calefón, nos dice. Pero en realidad lo que hace es puentearlo. Entonces, ese sensor que está normalmente cerrado, ¿ya? Entonces, cuando detecta que la temperatura es muy alta, ¿sí? Entonces, se abre, ¿sí? Y apaga todo el sistema. Pero entonces, ¿qué hemos tenido que hacer nosotros? O sea, nuevito, hemos tenido que tocar y hemos tenido que modificarlo, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí estamos haciendo algo ilegal, pero es que este producto había sido diseñado para afuera, ¿no? O sea, para otro contexto. Y ahora el calefón funciona, funciona. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos productos nuevos no son diseñados para nuestro contexto. ¿Eso qué implica? Que tenemos que hacerle un cambio. Las primeras máquinas, los primeros tracks, que ahora para nosotros son, ya no nos sorprendemos tanto, pero le estoy hablando de los 90, el año 92, 94, cuando Inti Raymi, que era una de las primeras minas que ha estado así en su máximo esplendor, ¿sí? Ellos han sido los primeros en hacer el montaje de estos tracks, ¿no? Y no funcionaba. O sea, funcionaba un poco y se paraba, la máquina se paraba. Nuevo. O sea, estamos hablando de un track completamente nuevo y no teníamos ese funcionamiento. Entonces, ya se había liquidado la deuda, todo eso, entonces ya no había una solución.
alguien ha tenido que idearse y ha dicho, entremos al programa que controla este track. Y lo ha modificado. ¿Cuál era el problema? La relación aire-combustible. La relación aire-combustible de estos tracks estaba realizada para trabajar como en Estados Unidos, ¿no? O sea, bajo esas condiciones. En cambio que aquí, en la altura, o sea, nosotros tenemos presencia menor de oxígeno. Entonces, no teníamos un rack, una relación aire-combustible adecuada. Y eso se regulaba a través de una computadora. Fíjense que estamos hablando de ese año, pero ya estamos hablando de la incorporación de la computadora. Entonces alguien se ha introducido ahí, pues, y ha tenido que modificar todo ese programa para decirle que debe trabajar con una relación aire-combustible adecuada al medio, ¿no? Fíjense que hemos tocado de nuevo un producto nuevo, pero ¿por qué? Porque ha sido desarrollado para un contexto diferente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del ciclo de vida del producto, no se olviden que esta parte también es clave, o sea, el decidir solucionar, ¿sí? Tiene que estar pues, en función de la necesidad del contexto. Si yo diseño algo para Oruro, no va a ser lo mismo o la misma solución que para Santa Cruz, porque en condiciones atmosféricas va a ser por lo menos distinto, ¿ya? O no va a ser lo mismo algo diseñado en Santa Cruz para Uyuni, porque alcanzamos temperaturas tan bajas que, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Si estoy adaptando un producto, entonces comprar el producto, hacerme asesorar con el fabricante para que haga una modificación o sencillamente cambiar, ¿no? Cambiar y decirle co- que nos asesore o que nos diga cómo podríamos hacer este cambio para que esto realmente funcione, ¿no? Esas son las características de la ilegalidad, entre comillas, ¿no? Que podemos tener en un producto. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, no sé si hay otra preguntita más. ¿No? ¿No hay más? Listo. Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí nuestra clase de hoy, ¿ya? Como les digo, igual ustedes tienen la clase grabada, va a estar en la carpetita que les he pasado, ¿sí? Entonces ahí pueden ir viendo o pueden ir repasando también esta parte, ¿ya? El siguiente vamos a continuar con un ejemplo para que podamos hablar todavía de esto, ¿no? De nuestro tema 1 y del ciclo de vida del producto, ¿ya? Bueno, les agradezco por haber asistido y nos vemos el día lunes. Que les vaya bien. Hasta luego. Inge. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien.